Abril es el mes de la concientización del autismo. Hoy quiero platicarles de mi príncipe azul. El autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida. Esto afecta la interacción social de las personas, como el lenguaje, la comunicación, su conducta y su integración sensorial. Antonio nació en el año del 2012 a las 37 semanas de gestación. Por lo mismo tuvimos un poquito de cuidados extras con él, ya que nació tan pequeñito. En el momento que Antonio nació, nosotros nos dimos cuenta que él tenía una bolita aquí en su oído, que después nos dijeron que se llama apéndice auricular, pero los pediatras nos comentaban que esto no iba a afectar para nada su desarrollo. Después de esto lo llevamos como a nuestras hijas al examen tamiz, en donde aparentemente todo salió normal, y días después lo llevamos al tamiz auditivo. El tamiz auditivo él lo tuvo que presentar varias veces porque no respondía muy bien a este estudio, y a pesar de que no lo aprobó por completo, descartaron la sordera en él. Conforme pasaron los meses, una como mamá tiende a comparar la situación de un hijo y la otra. Y María Fernanda, mi hija mayor, ella como para los 3 meses ya dormía un poco más, y conforme iban pasando los meses, ella dormía ya más horas en la noche. Sin embargo, Antonio, por el transcurso de un año, él era como un niño recién nacido que se despertaba cada 3 horas a pedir de comer, o lloraba cada 3 horas. Esto para mí fue un poco desconcertante y también muy cansado. Me acuerdo que en esos meses yo vivía así como que con los ojos rojos porque casi no dormía y casi no descansaba. De repente se podía parecer algo normal, ¿verdad? Evidentemente todo el mundo te dice, ningún hijo es igual a otro. Y luego tipo de que no, pues fulanito de tal también era bien llorón, y aquel familiar también era bien llorón de chiquito. Sin embargo, yo me acostumbré a esta situación del niño. Más adelante ocurre que a mi esposo, por causa de su trabajo, lo mueven de ciudad, y nos cambiamos a vivir a la ciudad de Cadereyta, Nuevo León. Y cuando llegamos allá, llegamos justamente el día que Antonio cumplía un año de edad. Y aparentemente era un bebé normal. Obviamente el cambio nos pegó a todos. Yo pensaba en ese tiempo que le iba a afectar más a mi niña, a María Fernanda, porque ella tenía 3 añitos. Y yo dije, no, pues ella ya tiene acá su familia, sus primitos, y en el cambio ella va a extrañar bastante. Sin embargo, María Fernanda se adaptó muy rápido a la situación, y Antonio seguía muy inquieto. Antonio era un bebé muy apegado a mi mamá, a su abuelita, y yo pensaba que era porque la extrañaba. Un día después, días después de que nos habíamos mudado, yo creo como un par de meses, lo vi sentadito en la cama y no me había percatado yo. Antonio solía ser un bebé muy gordito, muy grandote para su edad. Siempre le tenía que poner tallas más grandes. Y un día lo noté ahí sentado en la cama, que el niño estaba muy, muy delgadito. Tenía así como que todavía sus piernitas llenitas, pero acá en la parte de arriba del torso y de los bracitos estaba muy, muy delgadito, casi que con la piel pegadita a los huesos, y yo no lo había notado. Entonces en ese momento me asusté. Me asusté de ver al niño así, y le dije a mi esposo, voy a ir unos días a Reynosa porque siento que el niño extraña, este, y voy a ir a que se recupere un poquito. Y así lo hice, me vine a Reynosa y así fue. Antonio en su entorno
Él estaba muy feliz jugando. Recuerdo que en esos días mis primitos traían unos pollitos y él estaba feliz de la vida jugando con los pollitos. Y ya en cuanto vi que el niño se recuperó y ganó peso, me regresé de nuevo allá a Cadereyta. ¿Por qué platico todo esto? Porque aunque yo no lo sabía, eran pequeñas alertas para mí. Regresamos nuevamente a Cadereyta con el niño ya más recuperado. Y regresando a Cadereyta fue cuando inició el ciclo escolar de mi hija mayor, Marifer. Era la primera vez que la mandábamos a la escuelita, que entró al kinder, y habíamos encontrado un kinder ahí prácticamente a la vuelta de nuestra casa. En estos meses, ya que nosotros no teníamos allá aún conocidos o amistades y pues no teníamos familia en Cadereyta, los niños y yo agarramos una rutina pues muy fuerte. Era prácticamente lo único que hacíamos. Íbamos temprano a dejar a María Fernanda a la escuelita y como vivíamos en el centro en ese tiempo, Antonio y yo caminábamos un poquito en las calles del centro, si tenía que hacer una compra o algo que ocupaba para la casa, la hacíamos y regresábamos otra vez a la casa y luego ir por la niña a la escuela y regresarnos otra vez a la casa y prácticamente así eran todos los días, ya que mi esposo trabajaba casi de lunes a sábado y así estuvimos por varios meses. Después me doy cuenta que quedo embarazada nuevamente de mi tercera hija, Ana Cristina, y también al mismo tiempo empiezo a notar que el niño estaba tomando unas conductas extrañas. De repente, con el pasar de los meses, el niño dejó de hablar y no es que él lo hiciera muy fluidamente. De hecho, yo no me preocupaba mucho por ese tema de que Antonio no hablaba mucho, porque María Fernanda también había empezado a hablar hasta los 3 años. Y sin embargo, a pesar de que María Fernanda habló hasta los 3 años, en el momento que ella lo hizo bastante bien. Nosotros le entendíamos todo lo que ella pedía y bastante fluido, solamente entendimos que ella era un poco más tímida. Entonces, en el caso de Antonio, no me mortificaba yo tampoco tanto porque pues María Fernanda se había tardado un poquito en hablar. Sin embargo, el niño, palabritas que decía, como decía mamá, decía papá, decía teta, decía agua, empezó a dejar de decirlas. Primero empezó a pronunciarlas menos, empezaba así como que guau, 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 y de repente dejó de decirlas. Eso me inquietó un poquito. Pero pues no faltaba el consuelo así de que no, fulano de tal habló a los 5 años y cada niño es diferente, no pasa nada. Como quiera, yo sentí algo que me inquietaba, que no me dejaba tranquila, pero quise pensar que era algo normal. Después, el niño, como al año, 2 meses, empezó a caminar y un día sufrió una caída fuerte. Él sufría mucho estas caídas, sufrió una caída fuerte. Yo inmediatamente cuando él se caía lo llevaba al pediatra y el pediatra así de que no, Paloma, cálmate, esto es algo normal en niños de su edad. A su edad ellos tienen el cráneo suavecito que precisamente está preparado para este tipo de caídas. No te preocupes más, nada más estate al pendiente, que no vomite, que no tenga alguna convulsión o algo así, y eran las palabras de su pediatra para tranquilizarme. Pero después de que Antonio sufrió esta caída tan fuerte, él ya no quiso caminar. Decidió dejar de caminar y volvió a gatear, y eso a mí me inquietó bastante. Eh, Cuando nació Antonio, nacieron otros dos bebés en la iglesia cuando vivíamos en Reynosa. Entonces había nacido primero un bebé antes que él en abril, me parece. Luego Antonio nació en junio y en agosto nació otra bebé ahí en la iglesia. Entonces nosotros ocasionalmente veníamos acá a Reynosa a visitar a nuestra familia y el domingo asistíamos a la iglesia. Entonces me llamaba la atención que estos dos bebés que habían nacido al mismo tiempo casi que Antonio iban desarrollándose también. Antonio todavía no podía caminar y veía yo que el otro niño andaba corriendo por todo el patio. Antonio
Luego cuando empezó a caminar y que titubeaba bastante, la niña estaba así saltando y bailando y cuánto. Y eso también me puso en alerta. ¿Por qué el niño se había quedado tan atrás en su desarrollo cuando estos niños que habían nacido al mismo tiempo que él iban tan normal y tan avanzados? También hablaba, la niña hablaba muy fluido y Antonio no era capaz de articular palabra. Y así pasaba. Yo llegué a la conclusión de que era porque el niño estaba solo, que no teníamos allá familia, que no teníamos allá conocidos. Y hablé con mi esposo y decidimos meterlo a la escuelita. Dije, no, pues ahora cuando él cumpla 2 años, lo vamos a llevar a la escuelita con su hermano, ya que allá en las escuelitas también había grupos de maternal. Pasó el tiempo y pues siempre éramos el niño y yo solitos ahí en la casa. Su papá se iba al trabajo y su hermanita se iba a la escuela. Y Antonio empezó a jugar con carritos que le comprábamos, pero Antonio no jugaba con los carritos. Antonio simplemente tomaba todos los carritos y los ponía en línea, no sé, por ejemplo, en la sala. Terminaba de ponerlos en línea y se iba a otro cuarto con los mismos carritos y los alineaba. Y luego se iba a otra parte de la casa y los volvía a alinear. Y yo empecé a observar estas conductas. Hacía muchos años que yo había leído un reportaje en la revista de Selecciones acerca del autismo y yo sabía vagamente que esas conductas que el niño estaba teniendo eran algunas conductas autistas. Sin embargo, lo que yo sabía del autismo en ese tiempo era que eran simplemente niños que no podían interactuar socialmente y que la mayoría de estos niños no soportaban ni siquiera el roce de las personas y no soportaban estar rodeados de personas ni el ruido. Y entonces, a pesar de estas conductas repetitivas de Antonio, él era muy cariñoso, él nos quería bastante, él le encantaba estar con su familia, cuando sus abuelos iban era bastante amoroso con ellos. Entonces, esta serie de contradicciones a mí me tenían dudando. Por un lado, sabía que el niño no se estaba desarrollando bien, pero por otro lado, no me convencía del todo su desarrollo social, por así decirlo, que él estaba teniendo. Después nace mi hija Ana Cristina. Ana nace en julio, un año después de llegar a Cadereyta. Y cuando Ana Cristina nació, Antonio primero sí lo resintió bastante, sobre todo por mí, porque él estaba acostumbrado a tener toda mi atención, nada más prácticamente éramos él y yo, y de repente pues yo entre la cirugía y la bebé recién nacida, pues le quité un poquito de atención a él. Lo resintió un poquito, pero después se adaptó. Entonces llamó mucho mi atención que el niño quería mucho a su hermanita, se preocupaba bastante por ella y también tenía yo que bajarlo de la cuna porque todo el tiempo quería estar al pendiente de ella. Después de que nació Ana Cristina en agosto, él entró por primera vez a la escuelita en maternal y yo estaba primero un poco inquieta como toda mamá de que el niño entrara a la escuela, si iba a extrañar, si iba a llorar, si iba a estar triste y para mi sorpresa no, él se adaptó muy bien desde el primer día. Él era bastante inquieto cuando yo tenía que hacer una vuelta o tenía que ir al banco, siempre tenía que andar atrás de él. Y desde el primer día que él regresó de la escuela, regresó un poquito más educadito y se sentó propiamente en la mesa a comer. Y yo empecé a notar ciertos cambios en el que, o sea, cambios para bien. Y de repente empezó, empezó la regresión. Antonio, que antes quería tanto a su hermanita, a la bebé, de repente la empezó a rechazar. Empezó a rechazarla y empezó a portarse un poco agresivo con ella y yo tenía que estar todo el tiempo al pendiente de él para que no fuera a ser muy tosco con Ana Cristina. Después de esto, él dejó completamente de hablar, no hablaba para nada. Si él llegaba a ocupar algo, él nos hablaba o nos jalaba a mí o a su papá y luego nos llevaba lo que él quería y
no podía señalar, nada más empezaba a gritar o a hacer unos ruidos extraños y ya nosotros más o menos entendíamos lo que él quería. Cuando tenía hambre, él iba a la alacena y sacaba, no sé, el paquete de sopa o lo que él viera y me lo traía en mis manos para que le preparara de comer, así es como yo entendía que él tenía hambre. Cuando quería, le gustaba mucho Nesquik en ese tiempo, quería su chocolate, iba por el pote de chocolate y sacaba el galón de leche del refrigerador y lo ponía en la mesa y así es como nos empezamos a comunicar con él. Después de esto, también empecé a notar que él se estaba tornando muy, muy agresivo. A veces le daban unos momentos de que lloraba mucho, lloraba y gritaba y nosotros no sabíamos por qué. A veces iba por él a la escuela y después de esto yo tenía que ir por su papá al trabajo y todo el camino era llorar, se desataba de su asientito de seguridad, y yo no entendía por qué estaba pasando esto. Un día estaba yo en la cocina con él y tuvo un berrinche de estos porque yo pensaba que eran berrinches. No recuerdo por qué es que estaba llorando y casi la mayor parte del tiempo que él lloraba era por algo que yo no entendía. Este, y se tiró al lado de la estufa y yo lo quité y lo regañé porque pues eso era muy peligroso, yo estaba cocinando en este momento. Y después él fue agresivo conmigo, pero esa vez yo lloré de la desesperación también. Estaba viviendo en otro lugar, con mis hijos pequeños, con la bebé y con esta situación que estaba viviendo Antonio. Y yo también me senté en el piso desesperada, pero en este momento, en medio de todo el llanto que estaba teniendo mi hijo, recuerdo que él me miró y, y su mirada fue, disculpen, su mirada fue desesperada. Era como si a través de esa mirada él me pidiera ayuda. Y, y de ahí empecé a buscar ayuda, a buscar recursos en internet, a leer, a investigar qué era lo que el niño pudiera tener. Después de esto me acuerdo que siguieron estos berrinches. En una ocasión él estaba muy desesperado, llorando, y yo no entendía por qué, y él me llevaba y me llevaba a su cuarto y lloraba y lloraba y lloraba, y yo no entendía. Llegó mi esposo y el niño seguía llorando porque estos berrinches duraban mucho tiempo. No eran como un berrinche de un niño chiflado que llora por algo y se lo das y el niño se calma. No, Antonio lloraba y no paraba de llorar y de gritar. Después, ahí limpiando el cuarto entre nosotros tres, Antonio, María Fernanda y yo, moví un poquito los muebles y me di cuenta que uno de sus carritos estaba abajo y eso era por lo que él estaba llorando porque había perdido uno de sus carritos. Y como esto pasaron más cosas. Después, un día, él empezó a tener ciertas agresiones en la escuela porque los niños encontraron que él era como que un niño que no se defendía. Tuvo ciertas agresiones físicas en las que él no se defendía. Y yo no podía entender por qué estaba pasando todo esto. Pero esto me tenía muy, muy en alerta. Después de esto nos cambiamos de casa a una casa más grande, ya que la mayor parte del tiempo teníamos visitas y primero vivíamos en un departamento muy pequeño. Buscamos una casa más grande y llegamos. Y al llegar a este lugar, era una casa de 2 plantas, las conductas de Antonio se intensificaron. Este, Primero él sufría muchas caídas porque no estaba acostumbrado a las escaleras, ya después fue más cauteloso, pero en el lapso de Semana Santa
este, fue que yo empecé a notar que el niño caminaba mucho en círculos, caminaba de puntitas, el niño aleteaba sus manos, parecía reírse por cualquier cosa y le daban también así como que unos ataques de risa. Y a pesar de que nos acostumbramos a ello, nosotros sabíamos que el niño no estaba bien. Días después el niño empezó a ser agresivo con él mismo. Se golpeaba la cabeza, de repente se golpeaba contra el piso o se golpeaba contra la pared y teníamos que estar todo el tiempo atrás de él cuidándolo. Cuando caminaba en círculos a mí me daba muchos nervios porque le gustaba mucho jugar arriba en la estancia, muy cerca de las escaleras y todo el tiempo tenía que estar al pendiente de él. Después de mucho leer y mucha búsqueda que realizamos en internet, mi esposo y yo, llegamos a la conclusión que el niño presentaba muchos rasgos del autismo. Y al principio, para nosotros como papás, fue un duelo, evidentemente, porque como padre nunca puedes desear, no puedes entender por qué tu hijo tiene una condición. No podíamos de repente aceptar que nuestro hijo pudiera tener un trastorno. Y fueron un par de semanas muy tristes para nosotros como papás. Recuerdo que pues no sé, nada más me levantaba, los atendía, les daba de comer y volvía a mi cama a llorar. Antonio también, mi esposo. Estaba muy deprimido en esos días y todos los días me llegaba con información nueva acerca de lo que nuestro hijo estaba pasando. Y un día ahí llorando en mi cama, en mi cuarto, los niños estaban conmigo viendo la televisión. Este, un día lo vi y lo vi ahí saltando, contento mientras veía la tele. Y fue que recapacité y dije, yo no puedo seguir así llorando porque mi hijo tiene una condición especial, sino ahora que ya sé lo que tiene, yo puedo ayudarlo. Y en esa, fue que hablé con mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Ya no vamos a buscar más recursos en internet, ya sabemos lo que el niño tiene, vamos a buscar ayuda y vamos a descansar en Dios. Le digo, ya no hagas esas búsquedas, en internet, empieza a buscar sitios cristianos que hablen de familias que hayan vivido esto del autismo, a ver en qué nos puede apoyar porque de repente internet es muy fatalista. De repente sí nos hablaban del autismo, pero nos hablaban la peor cara del autismo y todo lo que pasaba y no hallábamos tanta esperanza en medio de esta información. Después de esto nosotros hablamos con nuestros padres, Antonio habló con sus papás, yo hablé con los míos y mi familia, toda la familia que venía regularmente de visita llegaron a la conclusión que ellos ya habían notado también que el niño no estaba bien, tal vez por pena o lo que sea, ellos no, pues no quisieron decirnos lo que ellos notaban, porque nosotros como papás nos habíamos adaptado a vivir con el niño de esta manera. Gracias a Dios que nos guió en todo este proceso. Gracias a Dios conocía yo a una psicóloga ahí en Cadereyta y me fui inmediatamente con ella. Y buscando información yo vi que teníamos que buscar al psicólogo, al neurólogo pediatra y fui con la psicóloga y me dice, Paloma, yo no estoy especializada en autismo, pero tengo una maestra de mi carrera que ella sí, y nos envió con la licenciada María del Rosario Hernández, quien en esos años era jefa de carrera de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella nos atendió, nos recibió en un día que no era de consulta, y puedo decirlo ahora, afortunadamente ella desde la primera consulta pudo diagnosticar a nuestro hijo y nos dijo que Antonio tenía un trastorno del espectro autista. Él era un autismo no verbal de alto funcionamiento. Y después de esto nosotros regresamos a Cadereyta
y regresó él de vacaciones de la escuelita. A las maestras les platicamos todo esto que era nuevo para nosotros. A ellas también evidentemente las tomó de sorpresa de que Toñito tuviera esta condición. Meses antes yo notaba cuando iba a tener las actividades en la escuela que cuando habían entrado los Toñito con sus compañeros, pues al principio todos los niños temerosos y llorando, pero igual conforme pasaban los meses todos los niños se iban desarrollando y hablaban perfectamente y Antonio no. Entonces ellas nos apoyaron bastante también en esta situación, tenían una psicóloga en la escuela para él y a pesar de todo, este fue un tiempo muy bonito en medio de tanta incertidumbre y esta situación nueva para nosotros. Yo creo que Dios puso ángeles en nuestro camino para que Antonio tuviera un buen desarrollo. Este, Después la licenciada Rosario, pues nosotros cuando acudíamos con ella ya estaba hasta San Pedro Garza y esto queda pues retirado de donde vivíamos nosotros y ella nos encauzó con unas personas ahí en Cadereyta y doy bastantes gracias a Dios por la vida de Nayeli. Ella fue la primer terapeuta de mi hijo, pero desde el principio nosotros pudimos ver cambios extraordinarios en Antonio. Antonio, antes de esto, él tenía el lumbar del dolor alto. Por ejemplo, si él salía descalzo al pavimento en la tarde asoleada, él se quedaba ahí en el pavimento, aunque se le quemaran los piecitos, tenía que ir yo por él a quitarlo de allí. O en ese tiempo le gustaba mucho bañarse, bueno, todavía, y yo andaba abajo haciendo quehaceres y de repente subía y él estaba abajo del chorro de agua fría, temblando de frío, y ya tenía yo que sacarlo. Y todo esto, todas estas conductas a él se le fueron corrigiendo con la terapia. Después también, gracias a Dios, conocimos al doctor Carlos Aguirre, quien está en la ciudad de Monterrey. Él es especialista en autismo, él es neurólogo pediatra especializado en autismo. Y gracias a Dios el doctor también nos ayudó bastante. Él nos indicó que el niño no tenía una lesión cerebral y que podíamos trabajar mucho con él. Y de ahí ha sido así en la vida de Antonio. Estamos bien agradecidos con Dios por cada una de las personas que Él ha puesto en nuestro camino. Después regresamos a la ciudad de Reynosa. Él estuvo en otro centro que se llama Espacio de Genios, donde también lo ayudaron bastante con sus terapias. Después, por medio del trabajo de mi esposo, se le brindaron otras terapias sin costo en el Instituto Pedagógico Lince y ahí fue donde él se le desarrolló bastante el habla, ya que hasta los 5 años Antonio no era capaz de formular palabra. También en las escuelitas que él ha estado, siempre lo han apoyado bastante. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque tal vez tú o alguien a quien conoces esté pasando por una situación similar a la de nosotros, pero lo que quiero decirte el día de hoy es que no todo es oscuro, no todo es tristeza, sino hay esperanza a pesar de esta condición de vida que es el autismo. Hay esperanza por una mejor calidad de vida para nuestros hijos autistas. Actualmente en el mundo, uno de cada 160 niños presenta una condición de autismo. A continuación, quiero compartirte cuáles son las señales de alerta que debes tener en cuenta. Número uno, como comentaba hace un momento, tal vez el niño comenzó a decir palabras y entre el año y medio y los 2 años de edad dejó de comunicarse. Si el niño quiere algo y no puede obtenerlo y va y toma la mano de un adulto y lo guía hacia lo que quiere sin mirarle ni hablarle, es otra señal de autismo. Número 3. Parece no escuchar cuando se le habla. Número 4. Tiene movimientos repetitivos como el mover las manos, como el balancearse sobre sí mismo, como caminar solamente de un lado para otro, tal vez girar en sí mismo, aletear las manos, este tipo de conductas repetitivas. Número 5. Es muy sensible a los ruidos.
llega a veces a taparse los oídos con las manos, es muy sensible a los olores, es muy sensible al tacto. A veces al principio los niños no soportan ni siquiera la ropa que traen puesta. Es muy selectivo con los alimentos, muy selectivo con su comida y suelen repetir los mismos alimentos todos los días. Ellos juegan de manera muy repetitiva, mecánica y sin variantes y sin ningún rol en los juegos. Si detectas alguna de estas señales en los primeros 3 años de vida de tu hijo, por favor acude a un especialista. Ahora quiero darte estos consejos que he recolectado a partir de nuestra experiencia y platicando con otras personas que viven esta misma situación que nosotros. Espero que puedan serte útiles. Mantén la calma. Mantén la calma. Como decía, no es el fin del mundo y sabemos ahora que tenemos un diagnóstico que podemos ayudar a nuestros hijos. No busques culpables. Hasta el momento no se conoce qué sea lo que provoque, por así decirlo, el autismo, así que no busques culpables de esta situación. Es muy importante tener una actitud positiva para aceptar que nuestros hijos tienen esta condición de vida. Infórmate y sobre todo infórmate de fuentes confiables. Acude a las terapias adecuadas, no lo dejes pasar. Busca ahí por donde tú vives, seguramente habrá algún centro psicológico en donde puedan ayudarte primeramente con una valoración y ya después de la valoración ellos te indicarán el tipo de terapia que requiere tu hijo y no faltes a ninguna de ellas. Informarnos, no solamente nosotros, sino informa a la familia que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida. No desistas, el autismo a veces parece una montaña rusa y por lo mismo debemos de tener fortaleza para vivir esta condición de vida. Y por último, pero es el mensaje más importante que quiero dejarte, confía en Dios y descansa en Él. El Señor Jesús nos dijo en su palabra, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. El Señor Jesús está contigo. El Señor Jesús te eligió para cuidar a uno de estos pequeñitos y no hay bendición más grande que Dios haya pensado en nosotros para criar a nuestros hijos con autismo. Si crees que esta información te resultó útil o piensas que puede ser útil para alguien más, por favor compártela en tus redes sociales. Si tienes algún hijo, algún sobrino o algún conocido que veas tú que presente alguna de estas señales de autismo, por favor busquen ayuda. Estamos siempre a tiempo para ofrecer una mejor calidad a los niños con autismo. ¿Qué más llevas?